Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Precisamente, Gonzalo, hoy no solamente tres familias, las familias de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra quieren conocer la verdad, sino todo el país. Primero quiero agradecerle por abrir este espacio en democracia. Nosotros sentimos que siempre mientras más espacio de diálogo y de debate exista alrededor de este tema, la sociedad ecuatoriana tiene mayor capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo en el país, y precisamente por eso, porque no es un anhelo solo de las tres familias, de los tres ciudadanos ecuatorianos, sino de todo el país, es que es tan importante llegar al fondo de lo que ocurrió con el secuestro y posterior asesinato de Paul, Javier y Efraín. Ahora, se nos ha dicho que el día lunes se entrega una información desclasificada por parte del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es nuestro planteamiento ahí como familiares? ¿Se lo entrega aquí o en Bogotá? Se entrega aquí en la ciudad de Quito, en el Palacio de Carondelet, lo tenemos entendido así, y se entrega la información que corresponde a las acciones que realizaron desde el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Cancillería ecuatoriana. También hemos pedido que se incluya el trabajo de Cancillería dentro de este informe. Y lo que esperamos de esa información es que, en primer lugar, sea información completa, sea información verídica, sea información que permita a las familias, y no solo a las familias, sino a todo el país, establecer un mapa, un rompecabezas completo de lo que ocurrió durante los días de secuestro y después durante los días en que ya se anuncia el asesinato, y se tendrían que haber establecido esfuerzos para la repatriación de esos cuerpos. Entendemos que desde el lado colombiano también se tiene que hacer esa entrega de información, porque aquí hay un antecedente. El día 12 de abril, la CIDH otorga medidas cautelares para Javier, Paul y Efraín sobre los estados de Ecuador y Colombia, y una de esas medidas cautelares tiene que ver con la entrega de la información de los dos estados sobre las acciones que han realizado para precautelar y garantizar la vida de Paul, Javier y Efraín, que es la primera medida cautelar que dicta la CIDH. Entonces, más allá de saludar este acto de entrega de información desclasificada, es una obligación del Estado, pues tenemos unas medidas cautelares que le piden al Estado que haga esa entrega de la información. Se hará lo propio en Colombia. Para esto, Ricardo puede ampliar después en esto. Hay una visita programada para la siguiente semana a la ciudad de Bogotá, precisamente porque hay que hacer diligencias también en ese país. Pero fundamentalmente, lo que las familias y el país entero espera de esta información de índole desclasificada es conocer la verdad, y por medio de esa información y esa verdad llegar hacia la justicia, que es algo que esperan 16 millones de ecuatorianos, Gonzalo. Ricardo, ¿usted no cree que habrá un acuerdo informativo entre los dos estados, o por lo menos a nivel de institucionalidades, con todos los misterios, cómo han construido un envoltorio a veces hasta fantástico, molestoso para ustedes y ciertamente para la sociedad ecuatoriana e incluso para la respetable comunidad colombiana? La sociedad colombiana también se ha irritado con tanta demora de parte de los suyos, de las autoridades colombianas. ¿O habrá un ejercicio muy objetivo, comparativo especialmente, de lo que diga Colombia y de lo que informe Ecuador, que sería lo mejor, ¿no? Dos interpretaciones o dos versiones, dos seguimientos que les pueda permitir a los familiares hacer o ejercitar una comparación para ver si encuentran la verdad. Esta verdad que es propiedad de los pueblos ecuatoriano-colombianos. Así es, Gonzalo, buenos días. Sí, efectivamente hay, yo diría que dos escenarios, o pueden abrirse otros más. Uno de ellos es que efectivamente los dos gobiernos decidan abrir bajo el marco legal o de medidas cautelares que ya fueron emitidas y que tienen la obligación de transparentar las acciones que se realizaron en los dos países y poder esclarecer la verdad. Ese sería el mejor escenario, y creo que si se persigue la verdad por parte de los dos gobiernos, pues sería lo mejor para nosotros. Sin embargo, nos queda siempre la duda que esto pueda ocasionarse o
o darse. Por lo tanto, siempre vamos a estar nosotros vigilantes. De hecho, ya lo ha mencionado el secretario Roldán, indicando que se va a entregar la bitácora. Esperemos que esa bitácora tenga las acciones militares, los informes de inteligencia, las acciones que se hicieron de un lado y de otro. Es decir, ayer yo incluso planteé una serie de documentos que serían importantes tenerlos y que no quisiéramos llegar al punto de tener que nuevamente abrirlo a la comunidad y decir, miren, nos entregaron, nos faltan estos documentos, nos entregaron la mitad, porque eso sería contraproducente. Incluso yo regresé a Colombia y ahora estamos allí, en la zona donde han ocurrido los hechos. Ha habido combates en estos días, hay incluso unas bajas en el grupo que actúa, que opera, que delinque en esta zona. Tal vez hoy al mediodía en las noticias se van a presentar las bajas que se han dado. Y el compromiso es de humanidad, el compromiso es de devolverle a ustedes ese derecho de hacer el duelo, y estamos en eso. Yo espero tener la oportunidad de darles esa buena noticia. O sea, nosotros que somos periodistas estamos allí trabajando, y qué bueno encontrarlos aquí, don Gonzalo, para decirles a ellos que allí hay un grupo de hombres colombianos anónimos que lo están haciendo a modo propio, con un compromiso de humanidad, y que esperamos que haya resultados. Sobre el tema de la desclasificación es muy sencillo. Cuando hay una investigación de tipo judicial, estas investigaciones judiciales tienen unos tiempos de reserva judicial, de que solamente los fiscales, los investigadores, los encargados de llevar a cabo la investigación tienen acceso a esos documentos. Documentos en donde están, por ejemplo, en el caso del secuestro de ellos, los primeros chats que se recibieron, que bueno, yo creo que tengo entendido, ustedes ya los conocen, pero hay algunos documentos adicionales que fue cómo inteligencia manejó el caso, quiénes participaron, qué órdenes se dieron al interior del Ministerio del Interior, por qué, por ejemplo, que fue una de las cosas que yo dije, tan pronto ocurrió el secuestro. Yo lo dije a través de CNN con Fernando del Rincón, yo dije, el Estado ecuatoriano no puede dejarse poner como negociador por parte de los secuestradores. O sea, ese es el error más grande si el Estado ecuatoriano llega a asumir el papel de negociador. Y efectivamente lo asumieron. Y se lo dije al ministro César Navas cuando nos reunimos personalmente. Yo le dije, el peor error que ustedes pudieron asumir fue haber hecho frente a la negociación al Estado. El Estado nunca puede ser el negociador de un secuestro. El Estado debió darles la garantía a las víctimas, la garantía a Fundamedios, facilitarles todo para que negociaran, para que hicieran ese proceso de aproximación. Decir el Estado, mire, eso no es con nosotros, negocien con las familias. Y con esa condición le habían inmediatamente bajado el perfil de riesgo, porque ellos se habían dado cuenta, no, estos tipos no tienen nada que ver con el gobierno, ¿qué le vamos a pedir a la familia? ¿Qué le vamos a pedir a Fundamedios? Nada, soltémoslos y que se vayan. Pero el error fue ese, el error fue haber asumido esa condición porque les dieron el estatus casi que de agentes políticos, y ahí estuvo el error en la negociación. Todo eso lo tienen que conocer las familias, y luego, muy seguramente, y yo me atrevo a adelantar, que aquí no hubo mala intención, don Gonzalo, no hubo mala intención. Aquí hubo desconocimiento, falta de pericia, falta de experiencia, hubo buena fe. Tal vez hubo un error que es el protagonismo, los egos. Dijeron, yo soy capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer. O sea, quisieron llevarse el show del logro sin haber valorado primero la gravedad de lo que estaba allí ocurriendo. Subvaloraron, minimizaron los hechos y se cometieron obviamente errores, que estos son todos errores de la inexperiencia. Yo en esos días me ofrecí, inmediatamente ocurrió el hecho, dije, yo mismo quiero estar allá, ayudándolos, apoyándoles, porque además, y yo creo que hoy lo puedo yo decir acá, o tal vez no es prudente todavía, esperemos, pero tenía unos contactos perfectos en el momento, en el teatro, allí, en el teatro de operaciones, pero yo tenía que contar con un aval del gobierno de Ecuador. Ya tenía el de Colombia, yo conseguí el aval de Colombia inmediatamente, pero tenía que tener un aval del gobierno ecuatoriano para poder actuar. Yo no lo podía hacer sin el permiso del gobierno ecuatoriano,
porque imagínense yo venir a hacer una gestión de este tipo, en 2, en 3, en 5 años me aparece una medida cautelar, una orden de captura de la Interpol. ¿Por qué? Porque hablé con un terrorista, porque hablé con un secuestrador. ¿Con qué permiso? ¿Por qué lo voy a hacer? Como comenta Erwin, como conoce el Ecuador, el presidente de la República ha planteado que entregará toda la información necesaria. Si es que la información pertinente a lo sucedido en San Lorenzo, con la explosión de la que citaban, es importante, se entregará esta información. Es decir, el gobierno no tiene ninguna restricción de información, en tanto y en cuanto esa información conduzca a lo que todos los ecuatorianos buscamos, y el presidente de la República especialmente, y es que la verdad sea la que prevalezca. ¿Cuántas páginas plasman ustedes el reporte y con qué capítulos? No se lo puedo decir, Gonzalo, porque no conozco el informe. Quien está preparando el informe es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con Fuerzas Armadas y Policía. El lunes que los familiares tengan el informe y ellos serán quienes decidan qué hacer con ese informe. Nosotros como gobierno somos profundamente respetuosos con el dolor de las familias. Yadira y Ricardo pueden certificar cuál ha sido la relación que yo mismo he tenido con los dos en este proceso, que ha sido intermitente. Sin embargo, creo que ha demostrado la posición del gobierno nacional con respecto al respeto y al cuidado que ellos han merecido de parte del gobierno. En Carondelet, es decir, en nuestro Palacio Presidencial, ya conocen que estamos próximos seguramente por Acción Colombiana, fundamentalmente por Acción Colombiana, porque ellos, nuestros hermanos y compañeros de profesión, seguramente fueron ubicados o enterrados en tierra colombiana, pasando nuestros límites. Si es que esto fuera así, sí sería importante que nos haga un anticipo si eso consta ya como informe capital, digamos, de dónde están los restos de nuestros compañeros, o no es todavía una misión de esclarecimiento y el documento desclasificado no reúne esa ni siquiera manera de hipótesis. La comunicación con el grupo criminal, Gonzalo, se rompe algunos días antes de las fotografías y la información al respecto de los miembros del equipo del comercio. A partir de entonces ya no hay un intercambio de información con los criminales, porque nosotros estábamos preparando todo al respecto de lo que planteó el presidente de la República esos días, y es la voluntad del gobierno nacional, la total voluntad para intentar que vuelvan nuestros compatriotas al país. A partir del conocimiento y la información que dio el presidente de la República al país al respecto de la ya muy posible muerte del equipo del comercio, contactamos al día siguiente en la cumbre. Si el presidente se regresa de la cumbre y ahí se queda la canciller y contacta con Cruz Roja Internacional, firma un convenio para que esa institución, que es la que ha hecho eso en muchos países del mundo y en Colombia, establezca una comunicación con el grupo criminal para poder traer de vuelta los cuerpos de nuestros compatriotas. También se están haciendo otros esfuerzos, muchos de ellos también por iniciativa de las familias, para intentar que eso suceda. El gobierno nacional va a brindar también en ese punto todo el apoyo que tenga que brindar para procurar que las familias puedan enterrar a su... ¿no? Sí, aquí hubo un tema diplomático que tenemos que también entenderlo. ¿Qué ocurrió? Tan pronto se presentan los hechos, el Gaula de Colombia, que es el grupo especializado antisecuestro, vino aquí inmediatamente a prestarle una asesoría al gobierno ecuatoriano. Yo no sé si eso va a estar también en los informes. Vinieron acá y se acordó por respeto a la no injerencia de asuntos internos, como en principio se planteaba de que los hechos ocurrieron fue en Ecuador. Entonces acordaron de manera diplomática que el secuestro de ellos solo se iba a manejar bajo la versión de Ecuador. O sea, eso fue un acuerdo, y yo creo que eso va a estar en el informe. Entonces, al acordarlo, pues Colombia, desde el gobierno, desde la Cancillería, desde el Ministerio de la Defensa, nadie hablaba del tema, porque dijeron, no, eso ocurrió en Ecuador y por respeto hemos acordado con los hermanos ecuatorianos no tocar el tema. Desconociendo lo que pasaba en la zona, en el área. Ahí hubo un error. Hubo un error porque, claro, el presidente Santos,
Luis Carlos Villegas y Néstor Humberto Martínez y todos los altos funcionarios del gobierno colombiano no han caminado la frontera. Ellos no vinieron a Mataje, ellos no fueron allí a darse cuenta que la línea de frontera está a 200 metros del caserío, que tan pronto los detienen a ellos a cuadra y media de la casa de Guacho. ¿Y ese es un acto negligente o cosa por el estilo? Pues es que es muy difícil una frontera como esta tan grande que se la conozca un funcionario público. Claro. Los funcionarios públicos la mayoría son de avión y nada más. Sí. Nosotros los periodistas y los reporteros que nos hemos caminado la frontera es los que sabemos cómo es eso. Por eso yo hablo de una manera distinta y por eso fui crítico en el momento que todo esto empezó, porque yo les dije, no conocen la frontera, así es. No saben lo que es la frontera. A mí me lo dijo. No, y aquí mismo yo lo dije en esos días, recién ocurrieron los hechos, sí. Y advertí muchas circunstancias que se han cumplido, tristemente se cumplieron. Entonces, no conocen la frontera. Para ellos era muy fácil el gobierno colombiano haber dicho, un momento, mandemos una comisión de verificación allá, ya, inmediatamente, sin pronunciarse, sin nada, vayan a ver qué es Mataje, cómo es eso. Y cuando hubieran visto que la línea de frontera está a 200 metros del pueblo, que está ahí, que del lado ecuatoriano hay autoridades, presencia policial, hay una seguridad manifiesta del Estado, y del lado colombiano es una selva abierta, que no hay absolutamente nadie, pues la lógica conclusión Hasta ya les llevó un puente nuestro expresidente. Claro, la lógica conclusión era que... Era un puente que daba contra la montaña. Yo tengo fotos aquí del puente, el puente da contra la barranca, no hay nada más. Entonces, donde hubiese habido un alto funcionario que vaya allá y mire lo que estaba pasando ahí, dice, aquí no hay absoluta duda de que se los llevaron del lado colombiano. Y no se hubiese presentado ese cruce de opiniones. Unas acá el gobierno dijo, sí, están del lado colombiano, y el gobierno colombiano, no, eso están del lado ecuatoriano. O sea, no hubiese pasado eso. Es necesario aclarar que nosotros somos absolutamente transparentes y tiene que existir una entrega ordenada de la información, y sobre todo por lo que usted acaba de decir, don Gonzalo, que es necesario que las cosas absolutamente sean transparentes y se transparenten. Eso es lo que hemos realizado y hemos recibido ya el despacho, hemos verificado la información, tenemos casos de delitos diferentes, de corrupción, de lavado de activos, tenemos casos emblemáticos, acabamos de pasar ya uno de los casos que fueron muy importantes y que el país estuvo pendiente de la resolución del caso del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzieli, a quien la Fiscalía había pedido la máxima pena, y esto fue aceptado efectivamente por los señores jueces de la Corte Nacional. Y esos son los hechos con los cuales el suscrito fiscal general encargado los está demostrando, ese compromiso. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 491 y siguientes, introdujo en la legislación penal ecuatoriana lo que se conoce internacionalmente como los procesos de delación. Sí. Es decir, cuando un procesado está dispuesto a brindar información que es efectiva y sobre todo que pueda verificarse y corroborarse dentro de un proceso de investigación. En este caso, el ex ministro de Hidrocarburos, el señor Pareja Llanuzieli, había solicitado a la Fiscalía el acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz. Sin embargo, de aquello, nosotros verificamos esta información. Lamentablemente no hubo los resultados esperados. No queremos decir con esto que podamos descartar en algún momento que esta información debe continuar verificándose. Pero es cuestión de tiempo, es necesario todavía continuar la investigación. La procedibilidad que ustedes denominan a estos casos, y especialmente por el lado de las indagaciones que tiene que desarrollarse, ¿allí va a necesitar el apoyo de Contraloría General del Estado? Precisamente porque la Contraloría General del Estado es la institución que ejerce precisamente el control de todo lo que son los fondos públicos, y es necesario contar con el informe previo de Contraloría como un requisito de procedibilidad previo a la imputación de cargos en un proceso penal. Sin embargo, la Fiscalía no está impedida de que pueda iniciar una investigación preprocesal con el ánimo efectivamente de encontrar los mayores elementos de convicción. Y paralelamente se puede incluso solicitar a la Contraloría que realice los exámenes especiales. ¿Puede exigirle eso a Contraloría o puede exigirle a Contraloría esa indagación paralela, digamos, esa investigación paralela,
Pero ellos ya le han entregado actos de procedibilidad que denominan ustedes, es decir, que ya tiene usted todos los insumos para iniciar una tarea de búsqueda y sanción, obviamente, de los temas que han sido investigados por la Contraloría General del Estado, señor fiscal. Sí, efectivamente, nosotros tenemos varios informes con indicios de responsabilidad penal, pero como su nombre le indica, son indicios de responsabilidad. Es decir, le corresponde a la Fiscalía como titular de la acción pública penal el iniciar las investigaciones e ir verificando y corroborando a través de los respectivos peritajes, por ejemplo, peritajes y auditorías contables, para efectos, como en el caso, por ejemplo, que tuvimos el día miércoles, se determine cuál ha sido el monto exacto del perjuicio, ¿no? Al Estado. Y por supuesto, esto nos sirve para poder determinar en los juicios, determinar cuál es el monto de la reparación integral que se va a solicitar por parte del Estado. ¿Qué mecanismo, señor fiscal, usted utilizará para que las indagaciones ya no demoren tanto como han demorado en estos últimos 11 años? Efectivamente, don Gonzalo, mire, en este momento yo acabo ya, el día de ayer, de suscribir las acciones de personal respectivas, porque uno de los temas que eran fundamentales y que fue un proyecto que nosotros lo construimos mientras éramos fiscales de carrera, nosotros presentamos un proyecto que es emblemático para el país. ¿Qué proyecto nosotros le presentamos a la máxima autoridad, don Gonzalo? Nosotros presentamos un proyecto que se le conoce como la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que deben existir fiscales nacionales, porque hemos detectado que como avanza el crimen organizado un 5% al año, las autoridades locales, por ejemplo, en zonas de frontera, que son las que más riesgo tienen, queremos de alguna manera precautelar su seguridad. Y lo lógico es que nosotros podamos tener los fiscales nacionales con una sede en la capital de la República para efectos de que estos fiscales, estos compañeros fiscales que están comprometidos con la justicia penal, puedan realizar sus investigaciones en todo el país. Es lamentable, señor Gonzalo, que actualmente el Consejo de la Judicatura haya anunciado la creación de los jueces y tribunales de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, me he enterado en estos días que lamentablemente han ya decidido no continuar con este proyecto. Considero también que sí es importante, en todo caso, nosotros, don Gonzalo, no vamos a parar en este momento para continuar y consolidar este proyecto. Nosotros en este momento ya tenemos en la Fiscalía... Vamos a consolidar este proyecto de la Sala de Crimen Organizado. Por supuesto, porque esto es una necesidad para el país inmediata y urgente. Pero otorgando un entorno de seguridad a todos los que... Por supuesto. Los jueces que vayan a intervenir y a todos los investigadores de su talla, ¿no? Y de su ámbito. Así es. Los fiscales. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en este momento, debido a que ya existe el anuncio por parte del Consejo de la Judicatura de no continuar con el proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque aquí tenemos que buscar soluciones inmediatas. Sí. Dentro de los ejes y objetivos que he trazado en esta administración, que es transitoria, temporal, bueno, eso por lo menos lo tenemos claro y lo tengo claro, pero uno de los temas que yo voy a presentar de forma inmediata y me voy a sentar a trabajar con todo el equipo de los fiscales de carrera es presentar un proyecto de reforma de ley orgánica contra el crimen organizado. ¿Y qué va a contener esta ley? A ver. Esta ley va a contener 3 ejes fundamentales. El primero necesitamos hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal en función de la competencia territorial de los jueces. ¿Para qué? Para que exista una competencia nacional. En segundo lugar, lo que vamos a proponer también es la reforma de ciertos tipos penales como por ejemplo el lavado de activos. Eso es algo importante. La extinción de dominio también. Exactamente, y a eso iba. Y uno de los terceros temas que debe contener esta ley contra el crimen organizado precisamente es la ley de extinción de dominio que ya fue presentada ante la Asamblea. Yo considero, don Gonzalo, y creo que todos los compañeros fiscales de carrera comparten mi criterio, que estas reformas son urgentes a ser presentadas en la Asamblea, ante la Asamblea. Pero también le quiero comentar, don Gonzalo, que este no va a ser un trabajo solo de la Fiscalía. Este va a ser un trabajo que lo vamos a coordinar con diferentes instituciones del Estado, como por ejemplo la UAFE,
como por ejemplo la Policía Nacional, como por ejemplo el mismo Consejo de la Judicatura. Es decir, tenemos que sentarnos en la mesa, terminar cualquier tipo de inconsistencias o de cualquier tipo de malentendido que haya existido y tenemos que llegar a acuerdos, porque eso es lo que necesita el país en este momento. Miren, Gonzalo, nosotros en este momento tenemos una investigación que estamos coordinando con la Contraloría General del Estado de acuerdo a un informe con indicios de responsabilidad penal precisamente sobre un tema del endeudamiento público. Creo que ese es un tema que nosotros lo estamos ya analizando, tenemos que cumplir con los plazos que nos exige la ley y que lógicamente esto va a determinar en una investigación totalmente objetiva, nos va a determinar la responsabilidad penal de alguien. Porque lógicamente esto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero también quisiera, por último, don Gonzalo, si me lo permite, mire, uno de los temas precisamente de la propuesta de ley orgánica contra el crimen organizado, precisamente lo que consiste es que nosotros hoy como país necesitamos una institución procesal que nos permita inmovilizar preprocesalmente, es decir, antes de que se dé inicio a un proceso penal, que preprocesalmente nosotros se me ocurre con un reporte inusual de actividades económicas o de transferencias económicas, nosotros como institución, conjuntamente con la UAFE, podamos hacer una inmovilización de esos activos cuya sospecha se tiene que posiblemente tengan una ilicitud. Pero eso es necesario, don Gonzalo, hacer una reforma. Es necesario hacer una reforma ¿Qué requiere? integral.